La caja está sobre la mesa. Madera oscura. Detalles de bronce. Una cerradura pequeña. Kerry la mira desde el umbral de su cuarto. Atrás, en la cocina, un accidente que ocurrió hace unas horas. Un error que ella misma provocó. Una relación quebrada. Una noche que le gustaría borrar. La caja contiene hongos, pero no de cualquier tipo. Un espíritu de la casa se los dejó con instrucciones escritas en un cuaderno de tapa roja. Escribe que salió mal, come el hongo, despierta la versión corregida del ayer. Las reglas son simples. La tentación no. Kerry tiene 29 años. Es chef. Es la propietaria del restaurante Seconds. Está por abrir otro local, más ambicioso. En la superficie todo parece encaminado. Pero la superficie es el único lugar donde las cosas funcionan. Debajo está el desastre de la noche anterior. Las palabras dichas que no se pueden retractar. La sensación de haber construido algo que se desarma con una decisión tonta. La caja no es una metáfora. Es concreta. Es táctil. Sus dedos rozan la madera. Dudan. Lo que ofrece es claro. Deshacer. Volver atrás. Reescribir el error como si nunca hubiera ocurrido. En los cómics, en los videojuegos, en las historias de superhéroes siempre hay una manera de empezar de nuevo. Continuous, vidas extra, el botón de reset que borra la partida fallida y te deja intentarlo otra vez. Brian Lee O'Malley creció con esa lógica. La usó para contar Scott Pilgrim a mediados de los 2000. La pelea contra los 7 ex malvados como un juego de peleas donde cada combate enseña algo. Cada derrota no es final porque puede seguir. Tenía 24 años cuando empezó a dibujarlo. 30 cuando terminó. Y en algún punto de esos 6 años, algo cambió. Seconds se publicó en 2014, 4 años después del último volumen de Scott Pilgrim. La lógica que le había servido para narrar el crecimiento de los veinteañeros ya no le funcionaba para lo que venía después. Cuando ya no hay jefe final que derrotar. Cuando las decisiones no se pueden borrar con un combo de botones. La mano de Katie sigue sobre la caja. Aún no se decide. Todavía puede guardar los hongos, aceptar la noche arruinada y enfrentar las consecuencias. Pero el dibujo la muestra en ese instante exacto de la duda, porque no hay código de trucos para la vida real. Pero el deseo de encontrarlo es lo más humano que hay. Katie abre la caja. Ontario, en los años 90. Un adolescente con los pulgares adoloridos de tanto jugar Super Nintendo. Manga shoujo robado de la habitación de su hermana. Esas historias japonesas de chicas con ojos enormes y corazones flotando alrededor de los personajes enamorados. Dibujos en los márgenes de los cuadernos. La mezcla de las dos cosas sin saber que se estaba armando algo. Brian Lee O'Malley nació en London, Ontario, en 1979. Estudió cine en la Universidad de Western Ontario, pero abandonó antes de terminar. No era académico, era lector de cómics, jugador de videojuegos, chico que tocaba en bandas de Toronto. Antes de publicar su propio material, trabajó para Oni Press, ilustró la miniserie Hopeless Savages, hizo lettering para otros autores. Aprendió el oficio desde abajo. Lo que O'Malley iba a construir no se parecía a lo que el cómic independiente estadounidense de principios de los 2000 ya sabía hacer. Por esos años, la escena alternativa tenía dos grandes registros: autobiografía densa o de construcción de superhéroes. Había también los herederos de la tradición underground, más crudos, más políticos. Pero no había nadie contando relaciones de veinteañeros con la gramática de un juego de peleas de 16 bits. O'Malley no inventó mezclar cómics con videojuegos, pero construyó una sintaxis visual que nadie había armado así antes. Las peleas de Street Fighter 2 con diálogos de chicos de 23 años que no saben qué hacer con sus vidas. Las transformaciones de Sailor Moon, aplicadas a Ramona Flowers cambiando de color de cabello cada volumen. Los power-ups, los continuos, los ítems que caen de los enemigos derrotados. Todo eso no es decoración, es lenguaje. El cómic independiente de principios de los 2000
no sabía hacer esto. Una historia sobre un bajista desempleado que pelea contra 7 ex malvados, contada con lógica de arcade, pero que habla con honestidad sobre inseguridad, miedo a crecer, dificultad de pedir perdón de verdad. O'Malley lo hizo porque no conocía otra forma. Los videojuegos no eran un añadido cool, eran su lengua materna. El manga no era una referencia erudita, era el material con el que había crecido. Juntó todo eso sin pedir permiso. Y de esa mezcla salió un idioma nuevo. Casaloma no es un castillo medieval. Es una mansión de 1914 que un magnate canadiense construyó para impresionar a su esposa y que hoy funciona como museo. En Scott Pilgrim es la guarida de Matthew Patel, el primer ex malvado. Las escaleras de caracol se vuelven nivel de plataforma. Los salones de baile, arena de jefe. Un edificio real convertido en arquitectura de videojuego. Honest Ed's, el almacén de descuento con letreros de neón, demolido en 2016. La estación del metro de Espadina. Liz Palace, el bar donde Sex Bob-omb toca en la vida real. Todos esos lugares existen y pueden visitarse, pero en el cómic dejan de ser lugares para volverse niveles. O'Malley no hace turismo urbano. Traduce la ciudad a la sintaxis que aprendió de los videojuegos. Casaloma deja de ser un museo para ser un castillo con un jefe al final. Spadina deja de ser estación para ser punto de encuentro entre niveles. En la lógica del cómic se puede saltar entre edificios y recorrer Toronto como si fuera el mapa de un juego. La traducción funciona en dos direcciones. Lo hiperlocal se vuelve universal. Cualquiera que haya vivido en una ciudad reconoce la sensación de caminar por calles que tienen memoria. Y lo fantástico se vuelve concreto. Las peleas imposibles no ocurren en un lugar abstracto, sino en esquinas que existen de verdad, en pasajes que alguien puede recorrer con Google Maps. O'Malley no usa Toronto como decorado. La usa como el mapa de un juego donde cada lugar tiene un significado emocional. La mansión del magnate es el primer obstáculo. La tienda de discos es el punto de guardado. El bar es la zona de descanso antes del combate. La ciudad se vuelve jugable porque el que la dibuja la recorrió de verdad, sabe cómo se siente el invierno en sus calles. Y desde esa experiencia la transforma en algo que cualquier lector reconoce. El escenario de una vida que se juega como si fuera un videojuego. 7 ex malvados. 7 peleas. Pero no son 7 combates por acumular puntos. Son 7 formas de enfrentar el pasado de Ramona. Y también, sin que Scott lo sepa al principio, 7 formas de enfrentar el suyo. La estructura de Scott Pilgrim es de hecho la de un videojuego de peleas, pero la mecánica no es solo espectáculo. Cada ex que aparece obliga a Scott a mirar algo que no quiere ver. Matthew Patel, el primero, parece fácil, pero no lo es. Lucas Lee es la fama, la seguridad que a Scott le falta. Todd Ingram es la superioridad moral del vegano con poderes. Roxy Richter es el deseo que incomoda. Los gemelos Katayanagi son el ruido que ahoga la comunicación. Y Gideon Graves, el último, es la posesión disfrazada de amor. Los personajes secundarios no son relleno. Wallace Wells es el mejor amigo gay de Scott, pero no el alivio cómico estereotipado. Es la conciencia que Scott no quiere escuchar. Kim Pine no es la ex que todavía ama a Scott. Es alguien con razones legítimas para estar enojada, y el cómic le da espacio para decirlo. Knives Chow no es solo la chica que Scott lastima. Tiene su propio arco, su propia rabia, su propio camino para dejar de ser definida por él. Las referencias a los videojuegos no son decoración nostálgica, son sintaxis. Las power-ups que caen de los enemigos derrotados, las barras de combo, los continues, el lenguaje con el que O'Malley aprendió a entender el mundo, usado para contar algo que ese lenguaje nunca había contado. Cómo crecer duele, cómo las relaciones no tienen jefe final, cómo pedir perdón de verdad, todo eso no se parece a ganar una pelea. Scott Pilgrim se publicó entre 2004 y 2010. 6 volúmenes. O'Malley tenía 24 cuando empezó y 30 cuando terminó. Pero no sabía el final. Y su dibujo mejoró volumen tras volumen. Los personajes crecieron con él.
Y los lectores que encontraron la serie en esos años también estaban creciendo. También estaban aprendiendo que las peleas no se ganan con combos. Esa sincronía, un autor que no sabe el final, personajes que aprenden a no ser imbéciles, lectores que crecen con ellos, es exactamente lo que hizo que la serie funcionara. No era solo referencias cool. Era alguien de 24 años tratando de entender cómo crecer, dibujándolo en tiempo real. Scott Pilgrim empieza la serie siendo un imbécil. Sale con una chica de preparatoria porque es fácil y no lo desafía. Trata a Kim Pine como si no le hubiera roto el corazón años atrás. Huye de las conversaciones difíciles. Espera que Ramona lo arregle todo. Y el cómic no lo castiga con sermones. Simplemente lo deja ser imbécil y le muestra las consecuencias. La serie no es un manual de cómo ser un buen novio. Es el registro de alguien que descubre lentamente que no puede seguir siendo la víctima de su propia historia. Knives no es un error del pasado que se borra cuando aparece Ramona. Es alguien a quien Scott lastimó de verdad, y el cómic no le perdona esa deuda. Kim no es una ex que ya pasó. Es alguien que sigue dolida, porque él nunca pidió perdón de verdad. Y Scott, que aprendió a pelear con combos de botones, descubre que pedir perdón no se parece a ganar una pelea. El momento clave no es la pelea final contra Gideon, es lo que pasa después. Scott no es un jefe final más poderoso que los anteriores. Es un espejo. Todo lo que Scott no quiere ver de sí mismo, como la cobardía, el egoísmo o el miedo a hacerse cargo, está en esa figura sombría que lo enfrenta. Y la única forma de vencerla no es golpearla más fuerte, es integrarla. En el sexto volumen, Scott deja de pelear por Ramona como si fuera un premio que se gana al final del juego. Y empieza a pelear por convertirse en alguien que merezca estar con ella. Y no es un cambio de golpe, es una acumulación de escenas pequeñas. Pedirle perdón a Kim, sentarse a hablar con Knives, dejar de usar la culpa como excusa para no hacer nada. Cuando finalmente se enfrenta a Gideon, la pelea es casi secundaria. Lo importante es lo que Scott dijo antes. Me di cuenta de que estaba usando el hecho de que me sentía mal por haber sido una mala persona como excusa para seguir siendo una mala persona. Esa línea es el centro de todo. Aprender a no ser un cobarde no es ganar una batalla, es dejar de justificarse. 2010. Universal Pictures apuesta por algo raro. Edgar Wright, el director de Shaun of the Dead, adaptando un cómic canadiense indie sobre un bajista desempleado que pelea contra 7 exnovios malvados. Michael Cera como Scott, Mary Elizabeth Winstead como Ramona, Chris Evans como Lucas Lee antes de ser Capitán América, Brie Larson como Envy Adams antes de ser Capitana Marvel, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Kieran Culkin, un reparto que hoy parece imposible de reunir. La película se estrena el mismo fin de semana que The Expendables y Eat, Pray, Love. Recauda $10 millones en su apertura. El presupuesto fue entre 85 y 90 millones. Al final, apenas llega a 47 millones de taquilla mundial. Universal esperaba un éxito adolescente, pero llegó algo extraño, saturado de referencias, demasiado específico, demasiado nerd, demasiado pronto. Los críticos no supieron qué hacer con ella. El público tampoco. En las salas, los asientos vacíos. Quienes fueron en su mayoría ya conocían el cómic. El resto salía preguntándose por qué la pelea tenía números flotando, por qué los personajes ganaban monedas al derrotar enemigos. La gramática, que en el cómic funcionaba como lenguaje natural, en la pantalla se volvió un poco extraña. Pero la película no desapareció. Los que la vieron a los 17 en una sala casi vacía, la guardaron como documento de identidad generacional. Y con el tiempo, el streaming la rescató. Netflix, luego otras plataformas. Nuevos espectadores la descubrieron sin el peso de las expectativas de 2010. Y para ellos, la rareza ya no era el problema, era parte del atractivo. En 2021 la película volvió a cines en versión remasterizada. Universal, la misma que había visto fracasar su estreno, ahora la celebraba como un clásico de culto. Funciones especiales, vinilos con la banda sonora, ediciones limitadas del cómic. Lo que en 2010 fue un error de cálculo, una década después,
Era un activo cultural, con vida propia. Volvamos a Katie, la chef, la propietaria del restaurante Seconds, que lleva su nombre y que abrió cuando todavía creía que las cosas salían bien si trabajabas lo suficiente. Y ahora está por inaugurar otro restaurante, más ambicioso. Pero algo se torció. Un accidente en la cocina lastima a una mesera. Una relación que parecía funcionar deja de hacerlo. Decisiones tontas que se acumulan hasta volverse crisis. Entonces aparece un espíritu de la casa, una caja de hongos y un cuaderno con instrucciones escritas a mano. La mecánica es simple. Anota en el cuaderno que salió mal, come el hongo y despierta en la versión corregida del ayer. Y el error desaparece. La conversación incómoda nunca ocurrió. La noche arruinada se recompone. Kerry lo prueba una vez. Funciona. El accidente en la cocina nunca pasó y la mesera está bien. Todo vuelve a estar en su lugar. Entonces la usó otra vez, y otra, y otra. Arregla la pelea con su pareja. Cambia la decisión de la que se arrepintió. Cada corrección funciona. Cada mañana es una versión mejorada de ayer. Hasta que no lo es. Cada corrección crea una nueva fractura. Cambias una conversación y la relación se tuerce de otra forma. Arreglas una noche y otra cosa se rompe. Kerry usa los hongos con más frecuencia. Las paredes del restaurante empiezan a crujir. Los recuerdos se desdibujan. La realidad, que parecía sólida, se vuelve porosa. Second se publicó en 2014, 4 años después del último volumen de Scott Pilgrim. O'Malley tiene 35 años cuando lo dibuja. Y ya no está escribiendo sobre veinteañeros que se pelean contra ex malvados. Está escribiendo sobre lo que pasa después, cuando no hay enemigos externos que derrotar. Cuando los obstáculos no son jefes de videojuego, sino decisiones que tomaste y no sabes cómo deshacer. Kerry no aprende derrotando villanos. Aprende renunciando a lo que más quiere. La posibilidad de reescribir el error. La posibilidad de no haberlo cometido. Es el libro que O'Malley no podía escribir a los 24. Necesitaba haber vivido lo suficiente para entender que no hay botón de reset, que algunas viñetas no se redibujan, que la madurez es aceptar el tachón en el texto. La primera vez que Katie usa los hongos, todo funciona perfecto. El accidente en la cocina no ocurrió y la mesera está bien. Y nadie recuerda que algo salió mal, porque nada salió mal. Es magia limpia. La segunda vez, también. Y la tercera, también. Pero para la cuarta, algo empieza a fallar. Kerry corrige una conversación con Max, su ex, que ahora es su socio en el nuevo restaurante. La conversación mejora, pero Max la mira distinto al día siguiente, como si recordara algo que no pasó, o como si no recordara algo que sí pasó. Los recuerdos empiezan a no coincidir. Kerry sigue usando los hongos. Arregla la relación con Andrew, su novio. Arregla la decisión sobre el nuevo local. Arregla la pelea con Hazel, la mesera. Cada mañana es una versión mejorada del ayer, hasta que deja de serlo. Las paredes del restaurante Seconds empiezan a agrietarse literalmente. Grietas que antes no estaban. El espíritu de la casa, Liz, una chica con cuernos que solo Katie puede ver, le advierte que pare. Que las reglas son claras. Un hongo por error. Nada más. Pero Katie no escucha. Tiene una caja entera. Entonces, ¿por qué desperdiciar la oportunidad de arreglarlo todo? Pues porque arreglarlo todo no funciona así. Cada corrección que Katie hace crea una nueva realidad que no encaja del todo con la anterior. Los objetos cambian de lugar. Las personas recuerdan cosas distintas. El tiempo se vuelve poroso. Katie empieza a perder la cuenta de qué versión de los eventos es la real. ¿La pelea con Andrew ocurrió o la borró? ¿Max está enojado por algo que ella hizo o por algo que ella deshizo? Y luego está el problema mayor. Katie no solo está arreglando errores pequeños, está intentando reescribir decisiones grandes. Quiere cambiar el hecho de que le cedió el control de Seconds a Max. Quiere cambiar haber dejado el restaurante para abrir uno nuevo. Quiere volver a ser la chef que era hace años, antes de que todo se complicara. Pero no se puede. Cada intento de retroceder la destroza un poco más. La realidad empieza a deshilacharse.
El restaurante que fue su hogar durante años deja de parecerle familiar. Las personas que la rodean se convierten en versiones torcidas de sí mismas. Y Katie en el centro sigue abriendo la caja, sigue comiendo hongos, sigue reescribiendo. Seconds no tiene una liga de ex malvados, ni niveles que superar, ni jefe final que derrotar. Tiene solo a Katie en una habitación, con una caja que se va desocupando, un cuaderno que se llena de tachones y la certeza creciente de que está destruyendo su vida intentando arreglarla. El clímax no es una pelea, es Katie entendiendo que tiene que parar, que tiene que aceptar la versión de sí misma que construyó con todos los errores incluidos, y que la única forma de salir es dejar de intentar volver atrás. Antes de Scott Pilgrim en 2003, O'Malley publicó Lost at Sea. Riley, de 18 años, cree que un gato le robó el alma cuando era niña. Viaja en auto desde California hasta Canadá con 3 compañeros. No hay peleas, no hay niveles, solo el interior de un auto, 4 adolescentes hablando y la sensación de estar perdida sin saber por qué. Los trazos son más sueltos que en su trabajo posterior, las páginas más blancas, pero ya está ahí la obsesión. Lo que no se puede nombrar, crecer sin manual de instrucciones, la certeza de que a veces el problema no tiene solución externa. Entre ese debut y lo que vendría después, algo cambió profundamente. En 2016 comenzó Snot Girl, coescrito con Leslie Hung. Lori Person es influencer de moda en Los Ángeles, alérgica a todo, insegura bajo el filtro de Instagram. La historia mezcla comedia, misterio, drama. No existe la estructura del videojuego, no hay combos. Hay una chica que estornuda sin parar y publica fotos perfectas mientras su vida se desarma. O'Malley ya no necesitaba la gramática de los videojuegos para contar emociones complejas, pero no la abandona del todo. Sigue siendo su lengua materna, solo que ahora puede elegir cuándo usarla. Y finalmente en 2023 volvió a Scott Pilgrim, pero no para repetir la historia. Scott Pilgrim Takes Off, la serie animada para Netflix, cambia la premisa en el primer episodio. Scott muere al principio, o bueno, más o menos. Ramona es la protagonista. No es ni remake ni secuela. Es una revisión. La oportunidad de contar la historia otra vez, pero de manera distinta. Lo que O'Malley dejó no fue un estilo, fue una forma. Mostró que se podía contar la crisis de los veintitantos integrando lo nerd sin pedir perdón, lo emocional sin solemnidad, lo referencial sin convertirlo en un juego de buscar detalles escondidos. Demostró que esa mezcla podía sostener una historia con un peso emocional real. La influencia en otros creadores es visible. Por ejemplo está Adventure Time, que mezcla fantasía épica con tristeza existencial. O Steven Universe, que combina estética manga shoujo con exploración de identidad y familia. O el Spider-Verse, con su vocabulario visual de medios mezclados, sus recuadros que dialogan con la narrativa y los demás elementos. Mitchells vs. Machines, Giant Days, la estética y el tono de la película de Scott Pilgrim se filtraron en la cultura hasta volverse una referencia inevitable. Pero hay otro legado, un poco menos cuantificable. El de los lectores que encontraron a Scott Pilgrim a los 17, 20, 23 años y que vieron en esas páginas una traducción de lo que estaban viviendo. La inseguridad, el miedo al compromiso, la dificultad de pedir perdón. Que releían los 6 volúmenes cada par de años y encontraban cosas distintas cada vez. A los 18, Scott era el protagonista con el que te identificabas. A los 25, empezabas a notar que era un imbécil. Y a los 30, entendías por qué Ramona también estaba huyendo de algo. Los que crecieron con Scott Pilgrim entre 2004 y 2010 llegaron a Seconds en 2014 con 29, 30, 31 años, la edad de Katie. Y ahí entendieron que O'Malley también había crecido. Que el libro sobre hongos mágicos y decisiones que no se pueden deshacer era para ellos, los que habían leído sobre ex malvados una década atrás. No era nostalgia, era continuación. El cómic se convirtió en marcador generacional. Los que lo leyeron en la preparatoria lo llevaban tatuado en la memoria de forma distinta a los que lo descubrieron más tarde. La película se volvió referencia compartida para los que la vieron en salas vacías y luego la defendieron en internet durante años. Cuando llegó al streaming, una nueva generación la encontró.
Pero para ellos ya no era descubrimiento, era archivo cultural, algo que había que ver porque formaba parte del vocabulario común. La nostalgia por Scott Pilgrim no es la nostalgia por los videojuegos de 16 bits o el indie rock de Toronto. Es nostalgia por la versión de uno mismo que leía esas páginas y todavía creía que las peleas se ganaban con combos. Por la edad en la que todavía no sabías que algunas decisiones no se pueden deshacer. Por el momento en el que el lenguaje de los videojuegos todavía alcanzaba para explicar el mundo. O'Malley no inventó esa nostalgia, pero construyó el objeto que la contiene. Y después, con Seconds, construyó el objeto que la desarma. Brian Lee O'Malley tiene 45 años ahora y vive en Los Ángeles. Y sigue dibujando. En redes sociales sube bocetos, viñetas sueltas, páginas a medio terminar. El trazo ya no es el mismo de 2004. Es más seguro, es más limpio, pero todavía reconocible. Sigue siendo el mismo que aprendió dibujando los márgenes de sus cuadernos en Ontario. Cuando Netflix le propuso volver a Scott Pilgrim en 2023, pudo haber dicho que no. Pudo haber dejado la historia cerrada en 2010, pero aceptó no para repetir lo mismo, sino para ver qué más había ahí. 2 décadas después, con otro dibujante en las manos y en los ojos, podía contar la misma historia desde otro ángulo. Darle voz a Ramona. Dejar que los ex malvados tuvieran sus propias razones. Explorar lo que quedó fuera del encuadre la primera vez. El O'Malley de 24 años que empezó Scott Pilgrim no sabía el final. Dibujaba a un bajista desempleado peleando contra exnovios porque era lo que sabía dibujar. Videojuegos traducidos a relaciones. Combos traducidos a conversaciones. No sabía que estaba escribiendo sobre crecer y lo descubrió dibujándolo. El O'Malley de 35, que escribió Seconds, ya sabía otras cosas. Sabía que las decisiones malas no se deshacen, que la madurez no es ganar la pelea, sino aceptar el tachón y seguir. Katie aprendió eso comiendo hongos mágicos que reescribían el ayer. O'Malley lo aprendió viviendo. El O'Malley de 45, que coescribió Takes Off, sabe algo más, que se puede volver. No para corregir, sino para ver qué más hay ahí. Ramona siempre fue más que el premio al final del juego. Pero en 2004, la historia era de Scott. En 2023, O'Malley puede contar la misma historia desde otro ángulo. No porque la primera vez estuviera mal, sino porque ahora sabe dibujar distinto. La imagen que nos queda no es una sola. Es Katie frente a la caja vacía, entendiendo que no puede volver atrás. Es Scott en el volumen 6, pidiendo perdón de verdad, sin esperar que eso lo arregle todo. Es Ramona, en la serie animada, caminando hacia algo que no sabe cómo se llama. Es O'Malley en su estudio, con 45 años, empezando una página nueva. No hay código de trucos para la vida real. Las viñetas que ya se dibujaron no se pueden redibujar, pero se puede dibujar mejor la siguiente. Y en esa viñeta siguiente está todo. La posibilidad de ser mejor, de contar distinto, de seguir aprendiendo el oficio que empezó en los márgenes de un cuaderno hace décadas. O'Malley sigue dibujando. La página está en blanco y la siguiente viñeta siempre es la que más importa. Gracias.